¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que cada semana acudimos aquí a los estudios de radio a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía y con el consejo de los mejores. Por eso ya puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, invitados de los buenos, de los importantes, y para analizar cosas importantes que están pasando. Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Desde Value School, Otro siempre domingo. aquí, fiel a tu cita en Tu Dinero Nunca Duerme. Como también tengo a Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Recién extraído de la trinchera, le hemos dejado descansar un ratito y aquí le tenemos en Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Cómo vamos en la trinchera? Bien, todo bien. Todo Bien parapetados, bien parapetados. pero atacando siempre. Atacando con las ametralladoras siempre disponibles. A toda pastilla. A Muy toda bien, pastilla. sí me gusta. Bueno, y nuestros invitados de hoy, ¿quiénes son? Bueno, pues desde Finicens nos acompañan hoy su CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Kevin Comeller, su director de inversiones. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal a todos? Pues muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias por venir un día como hoy aquí. Vamos a hablar mucho de renta variable, vamos a hablar mucho de los resultados que estáis obteniendo. También quiero que me comentéis un poco esa entrevista que habéis hecho hace bien poco, que además sois de los pocos que habéis podido dar con ellos, con Vanguard, que nos contéis un poco qué se cuentan desde Vanguard y luego, bueno, pues lo que surja en la conversación. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a arrancar enseguida el programa, vamos a arrancar enseguida la entrevista, pero antes, como siempre, las recomendaciones. Mensajito a navegantes. Tengo ganas de volver a tener aquí una botella de vino para poder recomendarles a ustedes el vino, uno de los mejores vinos que pueden ustedes beber, los que hemos estado recomendando en Navidad. Espero que pronto volvamos a tener botellas, ¿verdad, Manuel? Hombre, claro. Oye, qué rico está. En la trinchera también lo anunciábamos. Por cierto. supuesto, y en economía para quedarte sin amigos. Sí. Estamos ahí, ¿eh? Bueno. Estamos por todos los vectores con el vino, ya lo saben, amigos, ya saben ustedes a quienes nos referimos. Hoy no vamos a mencionar la botella. Pero más recomendaciones, Luis, desde Value School. ¿Qué consejos tenemos? Bueno, pues hace unos años lanzamos el primero de los cursos de Value School, el primero de la historia. Tampoco hemos hecho tantos, pero bueno, fue uno especial porque tengo aquí al profesor, fue Domingo Soriano, quien nos propuso hacer la economía en 10 lecciones. Un curso de economía esencial, muy bien pensado para gente que quiere invertir y ahorrar y saber de qué va la coyuntura en la que se van a mover sus inversiones. Y el asunto es que el día 10 de febrero, es decir, dentro de poco, cerramos esa matrícula, vamos a retirar temporalmente el curso, le vamos a dar un lavado de cara, añadir sesiones nuevas y se va a poder comprar al precio actual, que es el precio primitivo, hasta el 10 de febrero. En ese momento se cierra la matrícula indefinidamente y cuando se vuelva a poner en accesible será un precio superior, con más materiales, pero los que se metan ahora ya al precio actual tendrán todo el material nuevo que se añada después, es decir, no van a pagar una diferencia por lo que renovemos más adelante. No, pues una gran recomendación, Sí. Enhorabuena, Sí. Domingo, por dos. Mira, no sabía que había sido el primero. El primero de Sabía los que había cursos. sido de los primeros que Luego, habéis sacado. pero gustó no el tanto que primero. hicimos una continuación ya de políticas públicas, pero el de teoría económica es la economía en 10 lecciones. En la sección de formación de valueschool.es está el curso y nada, se puede matricular hasta el 10 de febrero a medianoche. Ah, pues fantástica recomendación. Manolo, en la cuadrilla, ¿qué tenemos? La cuadrilla de tu dinero. En la web de la cuadrilla, que es la comunidad de este programa, tenemos dos cursos para aprender a invertir. El despertador de tu dinero 2.0, camino a la libertad, para todos aquellos que, bueno, por puro desconocimiento y pues tienen miedo a invertir en bolsa porque desconocen cómo funciona y cuáles son sus fundamentos. El despertador de tu dinero 2.0 y luego, para aquellos que quieren incorporar a su cartera oro, pues el mejor curso de oro que hay, de la mano de nuestro amigo Gustavo Martínez, El arte de invertir en oro. Bueno, pues ahí quedan esas dos recomendaciones y yo les recomiendo a ustedes que se queden, que tenemos una hora por delante muy interesante con Giorgio Semensato y con Kevin Comeller. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
Bueno, pues arrancamos ya el tiempo de entrevista, tertulia, llámenlo como quieran. Estamos entre amigos, nos gustan estas cosas de las que hablamos, inversiones, ver cómo funcionan los mercados y más con representantes de una compañía que se dedica a la gestión indexada, a la gestión pasiva, ultra diversificada, con lo cual tienen muy monitorizados qué es lo que va pasando en los grandes índices internacionales. Les invito a que se queden, vamos a hablar de muchas cosas y muy interesantes, pero como siempre, la primera de las cuestiones abre fuego. Al lado del de la trinchera tengo... El zapador. El zapador aquí, Luis Alberto Iglesias. Trincheras con él. La primera, venga. Pues vamos allá. En Value School tenemos una metáfora que no es mía, no es nuestra de Value School. Yo se lo escuché a Inversobrio, a Marcos Pérez, decir que la indexación garantizaba a cualquier ahorrador la medalla de plata, ¿no? Todos están aquí ansiosos por ser el que encuentre el gestor que se llevará la medalla de oro. La estadística está en contra de que uno lo vaya a encontrar, pero la de plata usted se indexa y se va a llevar menos una pequeñísima comisión lo que haga el mercado o el fondo en el que esté. Bueno, pues entonces la primera pregunta es: ¿cuál ha sido esa rentabilidad de las carteras de Finicens para el año 2024 que ha garantizado esa medalla de plata a sus inversores durante estos años? Pues la verdad es que hemos tenido un muy buen 2024, que no se iba a decir que después del 23, bueno, primero recordar un poco a los oyentes donde en el 22, pues ya con la gran subida de tipos, la inflación en niveles que no hemos visto en décadas, después vino un 2023 bastante positivo. Es verdad que las rentabilidades se obtuvieron prácticamente en los meses finales del año, ¿no? Donde tuvimos rentabilidades por encima del 10% a nivel global. Y quién nos iba a decir, ahora ya me centro en el 24, que el 24 ya no tan solo iba a ser un buen año, sino que encima iba a superar al año 2023, ¿no? Entonces las rentabilidades que hemos tenido en Finicens han sido desde el perfil conservador un 5,5%. El más conservador un 5,5 ha sacado. Que es muy interesante si uno lo ve desde la perspectiva de cuánto es el mayor tipo de interés que hubiera podido obtener en efectivo, donde con mucha suerte hubiéramos podido obtener un 4. Hablo de lo máximo, lo normal hubiera sido en torno al 2,5. Eso ha sido más o menos el tipo de interés medio un año en depósito en España. Si no me equivoco, será la media, los últimos datos del Banco de España que tuvimos. Por lo tanto, es el doble de lo que es la media del tipo de interés medio en un depósito de un año, ¿vale? Entonces eso por el lado conservador. Pero ha sido un muy buen año. Entonces, si ya nos vamos a la parte de riesgo, la cartera más agresiva ha tenido un 20%, ¿no? Y el cliente medio está en torno al 15%, un poco por debajo, el 14%. Entonces ha sido un año muy positivo, con independencia del perfil del inversor que ha tenido el cliente, ¿no? Da igual que haya sido un cliente conservador, que ha tenido ese 5,5, y en el caso de que haya sido un cliente más agresivo, un 20%, ¿no? O sea, un año muy positivo para la renta variable. O sea, la renta variable ha sido... Es verdad que la renta fija no ha dado tan buena rentabilidad como sí ha sido el 23, pero ya ha sido positivo, en torno al 2 al 3%, dependiendo del mercado, y es realmente la renta variable la que ha hecho la diferencia. De allí que el típico año de activos de mercado de positivo al riesgo, pues vemos que cuanto mayor renta variable hubiéramos tenido en cartera, pues mayor rentabilidad ha tenido nuestra cartera, ¿no? Y ya digo, la renta variable es lo que ha hecho la diferencia en el 2024. Hablabas de que en el 2023 nos recordabas que las grandes rentabilidades obtenidas ese año, que fue un muy buen año para Finicens, se obtuvieron en la parte final del año. Esto me recuerda que siempre explicáis que las grandes rentabilidades no se hacen todos los días, sino que se explican por el comportamiento en días sueltos de mercado, en unos pocos días de mercado. Esto lo que nos invita a pensar es que lo importante es estar cuanto más tiempo invertido, mejor, porque más oportunidades tienes de captar esos momentos de mercado. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Luis Fer, porque es que siempre pensamos, cuando alguien habla de un 10 o un 20, siempre pensamos, vale, entonces estoy 5 años, lo divido entre 5 y obtengo eso todos los años, pero los mercados no son así. Es verdad que hemos tenido post-crisis financiera muchos años bastante positivos,
con rentabilidades muy pausadas. O sea, yo ahora mismo no voy a ir al pasado muy lejano, ¿no? Pero el 2019 fue un año donde prácticamente todos los meses, pues se iba obteniendo una rentabilidad, pero es que hay muchísimos años donde el 10, ese 20% se concentra en un mes, o en 2 meses, o en 3, ¿no? Entonces, es muy difícil para el inversor tanto hacer market timing, el saber cuándo entrar o cuándo salir, o el incluso pensar que vas a poder decidir, o sea, poder tomar una posición y poder aprovecharte de ello, ¿no? Entonces yo creo que lo más razonable es siempre pensar, tener una estrategia razonable y mantenerte en el medio largo plazo. Yo creo que eso sabemos que funciona, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener un tan buen 2024, ¿no? Y además somos bastante positivos en el 25. Precisamente con respecto a esto, estamos hablando de balance del año 2024, rentabilidades en vuestras carteras, de la más conservadora a la más agresiva, de entre el 5 y el 20%. Eso, balance del 24, pero ¿cómo se presenta el mercado para este año 2025? Además, habéis tenido la posibilidad de hacer una entrevista con Vanguard, que es una de las mayores gestoras de fondos del mundo. ¿Qué perspectivas hay para los próximos meses, Giorgio? Sí, efectivamente, la semana pasada, si no recuerdo mal, tuvimos el privilegio de entrevistar a Vanguard públicamente. Vanguard se prodiga en medios normalmente. Sí, no, es una gestora, es la segunda gestora más grande del mundo y además es la pionera en inversión indexada, que es lo que sustenta nuestro modelo. Es una gestora que no suele, digamos, prestarse a hablar sobre todo en foros dirigidos a inversores minoristas, es decir, el inversor de a pie, y menos en España. Y gracias a la relación de confianza y de mutua, digamos, de alineamiento de valores que hemos construido en todos esos años con Vanguard, pues han accedido a ser entrevistados por nosotros públicamente. Y la charla fue muy interesante porque fue básicamente sobre la perspectiva de la gestora de Vanguard a nivel global, sobre todos los principales indicadores macroeconómicos de 2025, sus proyecciones. Evidentemente nadie conoce el futuro, ¿no? Pero en muy resumidas cuentas, analizando inflación, tipos de interés, crecimiento económico, etcétera, etcétera, hasta precio del petróleo, pues la conclusión de Vanguard es que 2025 es muy probable que se presente como una continuación de 2024. Es decir, un mensaje muy positivo para los mercados globales y si se cumple, digamos, esa previsión para todos aquellos inversores que tengan su dinero invertido o bien renta fijo, o bien renta variable o una combinación de los dos, penalizando de tal manera, por el otro lado, aquellos inversores que mantengan dinero pues aparcados en depósitos o cuenta corriente. Entonces, bueno, fue muy coherente con lo que también han sido los resultados de estos últimos 18 meses y es una buena noticia para el inversor. Porque concretamente, a nivel, por ejemplo, ahora hay mucho debate sobre los cambios políticos que se han producido, Estados Unidos fundamentalmente, que es primera mercado bursátil a nivel mundial. ¿Tiene alguna previsión sobre cómo van a evolucionar los tipos de interés a corto plazo? Porque eso, lógicamente, si los tipos de interés se mantienen o incluso bajan, pues eso también puede ser positivo para la bolsa. Sí, yo le pregunté precisamente acerca de este punto y ahora mismo el mercado más o menos está en 4 bajadas para el Banco Central Europeo, es decir, que pasaríamos del 3 al 2 y en el caso estadounidense, claro, se esperan muchas menos bajadas. 1 o 2, ¿no? Y entonces ellos estaban bastante alineados con esta idea, porque veían que hay una fortaleza clara. Por el lado de Estados Unidos, no necesitan desde el punto de vista, como en el caso europeo, que necesitamos... el problema que tenemos en Europa es que ya una vez que hemos controlado el objetivo del 2%, que parece que lo vamos a controlar, el problema es que seguimos creciendo a menos del 1%, ¿no? Ese problema no lo tienen en Estados Unidos. Tú tienes una situación en la que ellos creen que incluso puede estar cercano al 3% el nivel de crecimiento que tienes en Estados Unidos en el 25%. Entonces, claro, con unos tipos al 2% o que tienden hacia el 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, si ya tienes un crecimiento muy en línea con lo que es tu potencial como economía, pues no necesitas bajar tanto los tipos de interés. Puede ser que el nivel de tipo de interés neutral, o el de equilibrio, que es el que ni incentivas ni desincentivas la economía, sea mucho más alto de lo que se hablaba en el pasado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ellos auguraban que quizás en el caso de Estados Unidos pues no bajen tanto los tipos, cosa que el mercado ya está descontando ahora mismo,
mismo, pero en el caso europeo es evidente que están diciendo que sí, que es bastante probable que haya esas 3 o 4 bajadas, ya veremos, ¿no? Yo creo que es muy... También ellos hablaban de precisamente estamos en enero, ¿no? El augurar qué va a ocurrir a cierre de diciembre cuando ni siquiera los propios bancos centrales europeos lo saben, porque dicen una cosa en enero y hacen otra cosa en junio, pues, pero sí que es verdad que estaban precisamente hablando de las diferencias entre bloques, ¿no? Como hay una parte del mundo que crece mucho y otra parte del mundo que no crece tanto. Y como en el caso europeo es evidente que aunque ellos no tengan el mandato dual, porque no recordemos que los bancos centrales europeos, en el caso europeo, su único mandato es el control de la inflación, mientras que en la Fed, en el caso de la Reserva Federal Americana, tiene el mandato también del empleo, ¿no? Tiene ese mandato dual, ¿no? En el caso europeo no lo tenemos, pero es muy raro que no, con independencia de lo que acabo de decir, que no miren un poco cómo está la economía, porque si empiezas a tener unos crecimientos bajos también puede incidir en que vayas por debajo del 2%, ¿no? En cuanto a la inflación, ¿no? Que eso sería bastante negativo, ¿no? Entonces yo creo que sí que auguraban que fuera a haber, de la misma manera que estaban diciendo que iba a haber una continuación desde el punto de vista de los crecimientos económicos, también veían una continuación desde el punto de vista de la política monetaria, ¿no? Es decir, de una continuación de las bajadas de tipo de interés, lo cual, si uno lo piensa, es muy positivo para activos de riesgo, ¿no? Porque ya nosotros hablamos de esa cuestión, hicimos no sé si os acordáis, a mitad de año del año pasado, que hicimos precisamente un estudio acerca de las bajadas de tipos cuando había un ciclo de bajadas, pues que tendían en 3/4 partes, no, vamos, el 75% de las veces analizadas, pues tendía a generar una rentabilidad positiva, tanto en renta fija como en renta variable, ¿no? Pues eso parece ser el caso que ha surgido en el año 24, ¿no? Y que en el 25 siga bajando tipos, pues a priori, sin saber la razón por la que bajan tipos, porque claro, eso también importa, pues a priori es positivo. En esa tesitura, bajadas de tipos suele favorecer, suele ir bien a la renta fija. Hemos empezado el año, sobre todo estos últimos días, con cierto movimiento en la bolsa, sobre todo americana. Suave. Puede haber alguien que diga, pues me cambio. Incluso, por ejemplo, algunos de vuestros clientes que digan, pues me muevo de las carteras con más renta variable a más renta fija. No lo sé. ¿Qué se le podría decir al clásico ahorrador inversor que está pensando, pues a lo mejor es momento de retroceder, buscar posiciones un poquito más protegidas y buscar ese tipo de productos un poco más estables? Eso siempre suele ser un error. Ya está estudiado ese comportamiento, y el empezar a tocar cosas basado en intuiciones o, en el peor de los casos, en miedos, emociones, suele pues detraer rentabilidad. En el mejor de los casos detraer rentabilidad, en el peor pues peor que eso, ¿no? Entonces la recomendación que nosotros siempre mandamos a todos los inversores es: si tú estás invertido en un modelo que entiendes, que has evaluado, que has comprado y estás perfilado en riesgo, si eres conservador, moderado, agresivo, etcétera, y confías en el modelo de gestión y en el rigor y en la calidad de quien te está gestionando el dinero, pues el secreto está en la coherencia y la consistencia. De hecho, hilando un poco a lo que dijo Luigi al principio, ¿no? De que la inversión indexada te asegura la medalla de plata, yo amplío esa frase, ¿no? Extremizando un poco, si a mí me preguntasen, oye, vuestra estrategia de inversión, es decir, vuestros productos de inversión, ¿este año van a ser los que más rentabilidad van a dar? Seguro que no. ¿Y el año siguiente? Tampoco. El año siguiente tampoco vamos a ser los primeros. Lo mismo, ¿vais a ser los que menos rentabilidad vais a dar? Este año no. Tampoco. Ahora, si la pregunta fuera, a los 5 años, ¿seríais los que mejor rentabilidad vais a dar? Posible. Y a los 10, muy probable. Y a los 15, casi cierto, te diría. Y a los 20, me atrevería a decir, evidentemente, de nuevo, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero como provocación, que te diría que hasta que es cierto, ¿no? Y esa es la ventaja de nuestra estrategia de inversión, que pese a que estadísticamente sabemos ya al principio que cada año por separado es prácticamente imposible que seamos los que den la mayor rentabilidad entre todos los fondos comparables, etcétera, pero tampoco la peor, ¿eh? Sabemos también que en acumulado, en agregado, pues sumando las rentabilidades obtenidas año tras año por la consistencia de nuestro modelo,
la rentabilidad acumulada, que al final es lo que le importa al inversor, que tiene una visión más orgánica y más medio-largo plazista de creación de riqueza, pues cada año aumenta la probabilidad de que seamos pues, los primeros en la lista. Y de hecho, por ejemplo, en planes de pensiones, donde la patronal Inverco publica datos oficiales, que desgraciadamente no lo hace para carteras de fondos, ¿no? Pero nuestro plan de pensiones 5, a 5 años, porque todavía no cumple 10 y no estamos en el ranking, ¿no?, oficial, pues muchísimos meses de los últimos 36, de los últimos 3 años, es decir, en ciclo de inversión distintos, ha sido el primero en rentabilidad ya de toda su categoría. Entonces, esa es la magia de nuestra estrategia de inversión, de que pese a que en el corto plazo jamás seremos ni los mejores ni los peores, pero conforme vayas añadiendo meses, pues la probabilidad de que seamos los primeros en rentabilidad pues aumenta de forma matemática, estructural. Me apetece volver a hablar un poco sobre Vanguard. Uno no sabe nunca cuándo este es el primer programa de algún oyente, y habrá alguno que supongo que se enganche al Tu Dinero pues ahora o hace poco, ¿no? Y quizá no sepan muy bien a quién nos referimos, porque este es un gran nombre dentro de la inversión. Porque las estrategias que ofrece Finicens a sus ahorradores e inversores están construidas con ladrillos de Vanguard. Es decir, ¿qué veis en esta gestora y en sus fondos de inversión que la hace merecedora de una relación que os ha propiciado una entrevista, pero es que encima, pues bueno, es que no están invertidos en cualquier clase de fondos indexados? Comentadnos qué tipo de fondos, qué tipo de relación tenéis con ella, qué fondos integran vuestras carteras y por qué precisamente Vanguard y no otras casas. Pues Vanguard fue, pues yo diría que es el padre de la indexación, con independencia de que fuera el primero o no, pero desde luego fue el primero que llevó la indexación a las masas, ¿no? Empezó en el 74, es cuando lanzó su primer fondo SP500. Al principio fue un fracaso, fue absolutamente un fracaso. Él pensaba llegar a 150 millones y solo consiguió 14 millones. El John Bogle. Ya, perdón, evidentemente el fundador se llama Jack Bogle, correcto, gracias Luigi. Y él mismo, a sí mismo, se llamaba fracaso. De hecho, él se llamaba como uno de los primeros fracasos, el fracaso más grande que había existido en la bolsa neoyorquina. Eso era en los 70. De hecho, era la mofa en los 70 y en los 80 porque se le veía como algo que era antiamericano, le llamaban comunista, porque pretendía estar entre... Porque ¿cómo puede ser? Nosotros aspiramos como buenos... democratizar las inversiones. Como buenos americanos, todos deberíamos aspirar a batir al mercado, a ser los mejores, mientras que tu producto... es, como decís vosotros, oye, un americano quiere ganar la medalla de oro. ¿Me estás diciendo que hoy voy a tener la de plata o la de bronce? No puede ser, ¿no? Pero él tenía ese convencimiento desde el punto de vista matemático. Él siempre ha dicho, después de comisiones, no va a haber nadie que pueda batir a mis productos, porque... Como se sabía, en los 60 y en los 70 hubo mucho premio Nobel, además, el primer premio Nobel, si no recuerdo mal, estadounidense, Samuelson, fue uno de los primeros que dijo además que después de costes prácticamente no había nadie, fondos de gestión activa en Estados Unidos, que fueran capaces de batir a lo que es el SP500. Entonces, ¿cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido crear el SP500? Y la idea surgió ahí. Surgió de que se dieron cuenta que todos los fondos de gestores activos estaban siempre debajo del SP500, ¿no? Entonces, pero claro, esto fue un proceso. Una cosa es la parte académica, ¿no? Donde te viene un señor muy inteligente y te dice eso, y otra cosa es que alguien tiene que ponerlo al mercado, ¿no? Entonces Jack Bogle fue el primero que lo hizo y tardó muchas décadas. Cada 6 años aproximadamente iba añadiendo un cero en la gestión. Pues al principio empezó con 100, después con 1000, después con 10.000 millones, después hasta que ahora mismo pues gestiona, pues no sé cuál es la última cifra, si no recuerdo, 8.000 millones. Sí. Perdón, 8 billones. Trillones. Bueno, billones. Trillón ingleses, billones español, trillón, es decir, billones españoles. 5 veces el PIB español, eso es Vanguard, ¿no? A nivel de hoy, ¿no? Y entonces cada 6 años iba añadiendo un cero más o menos, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, que ha llevado un producto que tiene mucho sentido y que ya se dieron cuenta en los años 60-70, donde la gestión activa no es capaz de batirlo, a todo el mundo, ¿no? Al principio es verdad que estaba solo pensado para banca privada, porque dependiendo de qué mercado, sobre todo en el caso español está claro que al controlar tú los productos
Bueno, digamos que evidentemente la gestión pasiva es más barata que la gestión activa, ¿no? Entonces, al final, pues cuanto mayor controles tú una industria, pues no quieres que la gestión pasiva entre en tu mercado, ¿no? Como es el caso español, creo yo, ¿no? Pero ya tarda muchas décadas, pero desde luego ya está aquí, ¿no? Y nosotros nos alineamos mucho con Vanguard por la parte de que creemos firmemente en la gestión pasiva, es decir, los mismos datos que venían en los años 70 son muy válidos ahora, como hemos hablado con los informes SPIVA, ¿no? Donde uno podría llegar a la conclusión de que esa evidencia empírica no está hoy en día, pero es que vemos que el 90 y pico % de los fondos a nivel europeos que invierten en renta variable siguen sin batir a los índices, por lo tanto, la ruta esa de mercado que nos ha dado Vanguard disponible es fantástica y es muy de ahora, ¿no? Muy buena para los inversores, pero es que también resulta que tienen a los productos más eficientes, tienen unos costes muy bajos, tienen verdaderos instrumentos muy eficientes, muy baratos, y ya digo, como nosotros tenemos mucho músculo, porque al final juntamos a muchos de los inversores, pues nos dan acceso a las mejores clases que si un individuo fuera ahí a comprar ese activo, pues hubiera tenido que tener pues cientos de millones de euros por tener esa posición, ¿no? Mientras que nosotros, como juntamos a todos nuestros inversores, pues tenemos mucho músculo que nos permite entrar, en el caso de Vanguard se llama la clase superinstitucional, ¿no? Que es muy barata y muy eficiente, ¿no? Y eso es un poco la historia de Vanguard. Y sí. ninguno, digamos, de nosotros particulares podríamos acceder a ese tipo de clases dentro de un fondo. Que una clase no deja más de ser como el billete de la aerolínea. Es decir, tú puedes ir en turista, en económica, en business. Pues la vuestra es la ultra turista. O sea, es decir, llegas al mismo sitio, pero a un coste ínfimo. Exacto. Vas a Londres, pero pagando 4 perras. Y eso marca a largo plazo una diferencia sustancial porque, o sea, ya la gestión pasiva tiene comisiones bajas, especialmente comparado con la gestión activa, pero si encima entras en una clase superinstitucional, las comisiones son todavía más bajas y eso es lo que explica la diferente rentabilidad a largo plazo entre unas clases y otras. Las comisiones indudablemente son un factor primordial, en nuestro caso las bajas comisiones para generar más rentabilidad. Y según un estudio cuantitativo que realizamos internamente, nuestro exceso de rentabilidad, que ya se acerca a un 3% por encima de la media al año, ¿no? Comparado con la media de los fondos españoles comparables, el 50% de ese 3%, es decir, un 1,5%, viene por la diferencia de comisiones, por tener comisiones más bajas. Y el otro 1,5% al año viene por nuestra estrategia de gestión, diversificación, algoritmos de rebalanceo automático, etcétera, etcétera. Que un 3% es como si ya le regalas al cliente la inflación. Es decir, invirtiendo con Finicens tiene ya la inflación compensada. Tienes un 50% más de retorno sobre la inflación target del Banco Central. Fíjate, comentábamos anteriormente tema previsiones para los mercados para este año 2025 en base a esa conversación, esa entrevista que tuvisteis con los gestores de Vanguard. A mí me interesa un poco si en esa conversación también profundizasteis sobre las previsiones, especialmente el mercado norteamericano, porque uno de los grandes temas de cuestión, de debate en los últimos meses es que el S&P 500 estaba inflado. Se hablaba de burbuja, se hablaba de que llevaba muchos años obteniendo rentabilidades positivas, pero que la buena parte del crecimiento y de la subida que experimentó la bolsa norteamericana en los últimos años viene de la mano de las 7 grandes tecnológicas, que el resto no están subiendo, que los PER a los que cotizan muchas de estas compañías son muy elevados y por lo tanto insostenibles. Por lo que me estáis comentando, corregidme si me equivoco, las perspectivas que tiene Vanguard sobre la bolsa norteamericana, para este año al menos, siguen siendo positivas. Sí, tocamos especialmente más el crecimiento económico. No tocamos tanto el mercado bursátil, donde en un momento en el tiempo, pues bueno, puede haber sufrir correcciones. Claro, puede sufrir esas correcciones. Y lo que nosotros ahora mismo sabemos no tiene por qué ser lo que va a terminar en febrero ni lo de marzo, ¿no? Entonces es verdad que estuvimos hablando acerca de los crecimientos económicos donde pueden estar en torno al 3. Lo que tú planteas es más una cuestión acerca de las posibles valuaciones o el cuestionamiento que pueda haber por la parte tecnológica, ¿no? Que ya veremos, ¿no? Pero nosotros seguimos teniendo una posición bastante pragmática al respecto, con independencia de lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Que sí que es verdad que al final los mercados pues tienden a exagerarlo todo, tanto por el lado al alza como a la parte negativa, ¿eh? Es decir, al final pues es un proceso por el cual todo el mundo está intentando evaluar
qué es lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que hemos aprendido es que, bueno, puede haber cosas que puedan llegar a cambiar, ¿no? Pero no nos olvidemos que eso no que la parte de inteligencia, o sea, la parte de tecnología, aunque es una parte muy importante en Estados Unidos, no lo es todo. Hay otros 2/3 en el S&P 500 que tienen una evaluación bastante razonable, bastante histórica. Y ya veremos, ¿no? Entonces nosotros de momento no auguramos nada más que lo que ya hemos dicho siempre, que nosotros siempre hemos visto que la diversificación es la receta, es lo que hay que tener precisamente para poder tolerar ese tipo de movimientos, ¿no? Pero precisamente al hilo de esto que comentas, Kevin, una reflexión que yo quería hacer aquí o dejaros encima de la mesa. Yo estos días, esta semana, me he acordado mucho de vosotros, porque me ha recordado mucho el día que presentasteis y que nos comentasteis aquí en Tu Dinero Nunca Duerme vuestra cartera 6 cuando la sacasteis. Recordemos, una cartera indexada globalmente y full renta variable, 100% renta variable. El perfil, es que a mí no me gusta hablar de agresivo, porque yo digo, yo soy conservador y como soy conservador tengo todo mi dinero en renta variable, entonces, que es lo que hay que hacer a largo plazo y bien diversificado. Entonces, cuando explicasteis un poco la composición o cuál había sido el espíritu que le habíais dado a la cartera, hablabais de una diversificación real y que habíais diseñado una cartera donde de verdad recogierais una gran diversificación, y nos hablabais en aquel programa, Luigi no me dejará mentir, de la ponderación que tenían determinados índices, incluido el famoso índice global para todo, el MSCI World, a Estados Unidos y en concreto al sesgo a esas grandes tecnológicas. Claro, después del terremoto financiero de esta semana, que el lunes, siempre pasa los lunes, el lunes... Lunes negro. Sí, parecía que se acababa el mundo, todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Yo veía más de uno que había invertido hacía poco en Nvidia, emocionado de la vida, pasarlo mal. Yo conozco a muchos que se fueron de compras el lunes, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, pero ahí te das cuenta y dices, pues efectivamente... Aquí ves un elemento de debilidad, ves un índice que está demasiado ponderado a una serie de empresas y una empresa que es la que sufre en un momento determinado y arrastra a las demás consigo, y entonces aparece la debilidad del indicador. ¿Creéis que os ha reafirmado lo sucedido esta semana en esa estrategia que tomasteis, diversificándolo un poco más allá de, o sea, teniendo evidentemente Estados Unidos, pues yo creo que hay que tenerlo además en cualquier cartera diversificada, pero esa estrategia que tomasteis, yo creo que ahí os habréis visto refrendada. Absolutamente, porque al final la inversión en el MSCI World, y esto ya lo hemos tocado más de una vez, es que es un 74-75% en Estados Unidos. Esa es la real. Si tú crees que solo hay que tener Estados Unidos, entonces, bueno, pues métete al S&P y ya está. No hay mucha más discusión. El principal problema de esa concentración no es ya la concentración en sí, que uno evalúa pues el riesgo que quiere asumir y sus tesis de inversión, ¿no? En un determinado índice, que en ese caso coincide la peculiaridad ahora mismo del S&P 500, que pese a que es un índice americano, realmente está concentrado mediante un número reducido de empresas que son tecnológicas, que será el caso que tienen negocios globales, con lo cual es un poco raro, hay una dicotomía bastante excepcional, porque sí, uno se cree que está invirtiendo en Estados Unidos, pero no está invirtiendo en Estados Unidos. Está más bien invirtiendo en una exposición global a la tecnología, ¿vale? Ese es un poco... Si no, más bien el problema real es cuando, por el desconocimiento y por muchas veces los inversores, sobre todo en el ámbito digital, ¿no? Si tú un poco bicheas en los foros, ¿no? Mucha gente se deja arrastrar por recomendaciones o por cosas que lee por ahí, ¿no? Cuya, digamos, exhaustividad es dudosa, y si eso se junta con una inversión que en los últimos años ha sido claramente la ganadora, por esa misma razón, por tener una sobreexposición al sector que ha tirado más, ¿no? Que es la tecnología, pues toma una decisión no meditada o no suficientemente profundizada, que como todas las decisiones en la vida, si las tomas sin pensarlo lo suficiente, te puede ir bien o te puede ir mal. O sea, acarrea un riesgo intrínseco estructural de toma de decisiones sin un análisis previo pues adecuado, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal riesgo, es de que hay muchas personas, que puede ser S&P 500 como puede ser otra cosa, ¿no? O sea, en la historia, que toman decisiones de inversión, muchas veces también estimulados, digamos, por una política muy agresiva o cada día más agresiva de determinados
tipologías de plataforma, brokers, etcétera, ¿no? Que a base de marketing, pues llegan a un inversor muy lejano, muchas veces sin mucha experiencia, y lo que hacen el inversor, claro, tiene su responsabilidad, se deja arrastrar, ¿no? Pero impulsan pues ese movimiento que, bueno, pues oye, como todas las decisiones en la vida, te puede salir bien o te puede salir mal. Para mí lo más importante es, que es lo que nosotros promulgamos, que es, tú tienes que, antes de una decisión, te estudias el modelo de inversión, te estudias los pros y contras de ese estilo de inversión o de esa empresa o de esa gestora, y tomas una decisión informada sabiendo pues cuáles son el potencial, digamos, positivo y también pues los riesgos asociados. Y tú evalúas, y si no eres capaz de evaluarlo, pues delegas esa evaluación a empresas como la nuestra, que te hacen un perfilado de riesgo ya optimizado con muchos factores, y te dice, mira, este tipo de inversión ahora mismo es la más adecuada para ti, para tu perfil como inversor. Lo que es pernicioso es una toma de decisiones demasiado a la ligera, demasiado superficial. Y he mencionado, pues, por ejemplo, he mencionado el MSCI World. Claro, la gente se cree que va a comprar el mundo, pero está más bien comprando mucho más, pues, tecnología que el mundo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que puede ser bueno o malo, o sea, sin entrar en la valoración. Pero claro, si hay una desalineación entre lo que tú crees que va a ser la realidad y lo que es, pues claro, tienes un problema. Claro, y luego... yo esta semana he dicho mucho, he contado mucho y he recordado mucho que pues en el S&P 500 en 2024 más del 60% de la rentabilidad la explicaban 8 compañías de 500. Eso quiere decir que con que 2-3 de esas vayan mal, la rentabilidad se te puede ir al carajo, aun teniendo una diversificación muy alta. Con lo cual, si tú lo que optas es por una estrategia ultra diversificada, y lo que decías tú, ¿no, Giorgio? Kevin, voy a comprar el mundo, voy a comprar el MSCI World, ya, pero ¿qué nivel de ponderación tiene el MSCI World sobre unas muy poquitas compañías? Porque tú crees que estás ultra diversificando, Sí. abriendo tu corazón al mundo, y realmente te estás casando con una rentabilidad que solo explican unas muy poquitas compañías. Y tú lo que quieres es que tu rentabilidad esté más o menos explicada por muchas posiciones en todo el mundo y tener esa diversificación que te permita limitar esa volatilidad y garantizarte una buena rentabilidad a lo largo de los años. Nosotros, como venimos predicando ya desde hace muchos años, pues la máxima diversificación global es, digamos, la estrategia de gestión, es un factor en la estrategia de gestión que, bueno, pues te da, basado en datos históricos, pues el mejor compromiso entre la rentabilidad potencial y el riesgo que vas a asumir, y además, bueno, pues tiene un activo psicológico también de que te evita tener que tomar decisiones, y menos un modelo como el nuestro que te lo gestionamos todo por ti. Ahora bien, si quieres invertir o si tienes una estrategia de inversión porque te la haces tú o porque tienes una tesis de inversión o porque tienes activos, un patrimonio articulado con distintos activos, y oye, pues cada uno tiene su situación particular, y optas también por incluir en tu estrategia de inversión o en tu capital invertido pues determinadas estrategias, que puede ser Estados Unidos, tecnología, China o lo que sea, básicamente, si tienes que hacerlo, pues hazlo bien. O sea, lo que no puede ser es que tomes decisiones de inversión sin haber pues evaluado correctamente y concretamente lo que estás haciendo. De todas formas, quería señalar que lo que acaba de comentar Luis Fernando es una foto fija, bueno, lleva ya un par de años, por supuesto, de una realidad de mercado que está muy dominado por esas 7 u 8 empresas, pero vamos, eso por la propia dinámica del mercado y la dinámica del proceso empresarial va a cambiar. Es decir, dentro de 10 años, muchas de esas empresas no estarán ahí. Dentro de 10 años, dentro de 2. No, bueno, pero a ver, imagino que Microsoft estará por ahí, Amazon también, o es muy probable, ¿no? Nvidia ya no sé. También. Bueno, o la competidora de Nvidia. Quizá. Es decir, que esa es una tarta que está siendo codiciada por muchas empresas que están a ver si arañan una cuota de mercado. A lo que voy es a que ese relevo de las primeras posiciones por el propio proceso empresarial cambia de nombres a lo largo de plazos largos, que es al que va el oyente de este programa, ¿no? De 10, 15, 20 años. Con lo cual, bueno, pues no nos dejemos tampoco llevar, no vayamos a pensar ahora que comprar un S&P 500 es concentrar la cartera. Bueno,
En este momento, pues a lo que... En este momento igual la tienes un poquito concentrada, pero, Sí, eso no, pero o sea, no. tu estrategia no es ahora. Cuando uno invierte en un S&P 500 lo hace a largo Claro. plazo. A mí, ¿sabes? este es que es un debate muy Y luego- interesante porque además estos últimos días ha surgido de nuevo la polémica sobre Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo, propietario de Tesla, propietario de la red social X, propietario de SpaceX. Lo que no dicen los críticos de Elon Musk es que Elon Musk hace apenas 6 años ni siquiera estaba entre las 40 grandes fortunas del mundo. Ahora es el número 1. Y si hablamos de Amancio Ortega, que es el hombre más rico de España, pues resulta que hace 30 años no era el hombre más rico de España. Inditex era, bueno, estaba en sus inicios. Si vemos las compañías que configuraban o que componían el S&P 500 hace 50 años, eran fundamentalmente energéticas e industriales, eran petroleras. Correcto. Y ahora son todas tecnológicas. Entonces, lo bueno de la indexación es que al final siempre estás comprando las compañías más grandes, las mejores compañías dentro de los diferentes índices. Permitidme, voy a ejercer un momento de abogado del diablo. Yo ya sé que en vuestro caso concreto, en Fininvest, es diferente porque vuestras carteras son ultra diversificadas. Por lo tanto, vuestros fondos están expuestos a multitud de activos, no a un único índice, sino a multitud. Pero hay una crítica recurrente a la gestión pasiva, a la gestión, a la inversión indexada, que dicen, bueno, oye, cuidado, el S&P 500, por ejemplo, el S&P 500 en los últimos años ha experimentado una evolución magnífica, con crecimientos muy sostenidos, recurrente, rentabilidades muy buenas. El que hubiera invertido en el año 2008-2009 pues ha triplicado posiblemente si hubiera mantenido su inversión durante todo este tiempo. Pero esos mismos te dicen, cuidado, porque hay épocas de travesía en el desierto. Y el S&P 500 hubo, creo recordar, corregidme si me equivoco, desde años 90, principios del 2000, hasta el estallido de la burbuja subprime. O sea, hay periodos de 10, 15 años con rentabilidades prácticamente nulas o estables. Y aquí es donde entro a la pregunta. ¿Qué respondéis a ese tipo de críticas y qué papel juega la aportación sistemática que, por ejemplo, vosotros tenéis en vuestra gestora? Una persona que durante esos 10 años de sequía a nivel de rentabilidad hubiera invertido recurrentemente, sistemáticamente al S&P 500, al final, cuidado, porque hubiera cosechado una rentabilidad muy pero que muy buena, eso sí, a largo plazo. Ahí hay dos temas. Primero, la aportación sistemática es clave porque tú vas comprando, vas diversificando temporalmente, o sea, tu dinero entra en distintos puntos de compra, entonces, bueno, pues tenderás a comprar la media del índice, con la ventaja de matemáticamente las compras cuando el mercado va para abajo matemáticamente pesan más, te aportan más rentabilidad al final que las de arriba, entonces todo ganancia, ¿no? Ahora hay un tema, efectivamente ha habido pues muchos años, el S&P 500, si no recuerdo mal, de hecho nosotros tenemos en nuestra cartera global pues un 45% del mercado americano, ¿no? ¿Por qué? Porque es innegable que las mejores empresas están en Estados Unidos, o sea, y de mayor crecimiento, ¿no? Y el S&P 500, si cogemos la rentabilidad de los últimos 15 años, creo que salía anualizado un 15% de media, pero si te vas ya a 20, 30 años, es decir, cogiendo 2 ciclos enteros, pues estás en un 8%, que es una excelente rentabilidad, en el 6. o en el 6. O sea, fijaros, ¿no? lo que ha pasado en los últimos años, que ha hecho un 15. Y a 25 años, a cierre del 24, es un 6,2. Sí. O sea, para que entendáis la magnitud de lo que ha pasado post-crisis financiera. Entonces, claro, es cierto que a muy largo plazo pues te da una rentabilidad pues En el entorno de la media de mercado. en torno a la media de mercado de renta variable, pero claro, hay que llegar, ¿no? Si te pilla justo 10 años seguidos de caída o estancamiento, de caída, ¿no? Pues ¿qué puede pasar con cualquier inversión más concentrada? Pues claro, hay que aguantar, hay que creerse mucho. Por eso decía antes que lo fundamental a la hora de invertir es que antes de mover un euro y meterlo en los mercados es estudiar muy bien, tener claro cuáles son los pros y contras de la inversión, los resultados históricos, sobre todo para la inversión indexada, que es mucho más estable, te ayudan mucho a entender el posible futuro, ¿vale? No te lo predicen, pero te ayudan mucho a entenderlo, son bastante representativos, entonces pues hay que saber que, bueno, pues como cada cosa, pues tiene sus pros y sus contras. Como decía antes, nuestra estrategia globalmente diversificada, año por año, singularmente, pues
muy probablemente jamás será la que más rentabilidad dé. Ahora, a largo plazo, a medio y largo plazo, muy posible, ¿no? Que ya no digo la primera, pero bueno, pues no se puede decir, ¿no? Pero para que nos entendamos. Y mientras tanto, el camino te lo va a suavizar, te lo tiende a suavizar, ¿no? Y otras estrategias de inversión, bueno, pues que tienen en diferentes ciclos, pues quizás un potencial de revalorización superior, pero también, pues dependiendo del ciclo, pues de estar más tiempo por debajo de la marca. La diversificación, perdona Giorgio, para añadir lo que decías, es que sabemos que funciona. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos 15 años, donde has tenido un mercado que lo ha dominado absolutamente todo, pues yo entiendo que hay muchos inversores que lo único que conozcan, o que como todo el mundo habla del SP500 o habla de ese tipo de estrategias, pues o el MSCI World es lo que sepan, ¿no? Porque no han oído otra cosa. Porque a lo mejor en los últimos años es lo que más rentabilidad da, ¿no? Y la gente pues tiende... la gente no tiende a comprar las cosas en la mitad de la tabla, la gente tiende a comprar las cosas que están arriba de la tabla. Eso siempre será así. Pero claro, nosotros, como tú bien decías, ha habido incluso el propio SP500 del 2000 a 2007, decía, no es nada lejano, 8 años consecutivos en que dio rentabilidad negativa. Entonces, tú dices, 8 años completos, seguidos. Es verdad que tuvo mucho que ver con el .com, ¿no? La crisis del .com, 2000, 2001, 2002, ¿no? O sea, 3 años de caídas. Pero, claro, en el mismo momento en el que el SP500 hizo mal, hubo muchas cosas que hicieron bien. Bonos gubernamentales hicieron bien. Emergentes hizo un 100% en el mismo periodo. Propiedad hizo más de un 100% en el mismo periodo. Europa batió a Estados Unidos. Es decir, lo raro de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, si puedo dejarlo claro, es la poca... O sea, que ha habido un caballo ganador que ha ganado mucho antes que los otros salieran a correr, ¿no? Y mientras que en los otros ha habido mercados razonables, Europa ha hecho un 100, o sea, ha habido mercados bastante razonables, no han estado a la altura de lo que ha sido el SP500, pero muy concentrado a un número muy pequeño de empresas, porque como hemos hablado antes, digamos que esas altas rentabilidades no se explican porque los bancos o las aseguradoras o porque las empresas industriales americanas se han hecho muy bien, sino porque ha habido un nuevo grupo de empresas que ha dominado el mundo, ¿no? Ahora veremos, porque ahora como nos saben, quizás ya veremos a ver cómo nos ha demostrado la empresa china, pues a lo mejor hay maneras más eficientes a lo mejor a priori de poder hacerlo, ¿no? Sí. O una empresa china o una nueva empresa estadounidense que cotice que entre en el S&P 500, ¿no? Porque cotiza. Exacto. No se sabe, entonces... No se sabe. La receta, cuanta más diversificación, más seguridad entre comillas, ¿no? Respecto al futuro. Pero bueno, pues dentro de unos parámetros razonables, pues cada uno que sea consciente de dónde invierte y por qué, cuáles son sus pros y sus contras. Fíjate que es importante lo que ha comentado Kevin, es decir, tenemos un activo que ha sido abrumadoramente, avasalladoramente vencedor, ¿no? Como es la renta variable en este periodo casi que va ya cerca de 20 años, o sea, 15 años largos. Pero has mencionado renta fija, has mencionado inmuebles, también sé que tenéis algo de oro en las carteras de Finicens, es decir, ahí hay otros activos para los cuales aún no ha llegado el momento, porque sigue corriendo y ganando partidos el otro, pero están ahí para cuando el otro tenga que descansar, o que es que eso va a llegar. La reversión a la media es un fenómeno que, bueno, pues en la bolsa es que se ve, las cosas no suben eternamente, pero tener allí al suplente que cuando llegue el momento está listo para empezar a correr, pues es es la traducción a la gestión de carteras de eso de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Ten huevos preparados para cuando las condiciones macroeconómicas se reviertan y sea el momento de la renta fija o sea el momento del oro. Por ejemplo, bueno, nuestro amigo Gustavo lleva diciendo que es el momento del oro desde hace ya varios años y no le falta razón. Sí, bueno, le está yendo fenomenal. Está consiguiendo una rentabilidad muy grande, sí. Bueno, el oro batió el año pasado el SP500. Sí, claro. Bueno, Gustavo tiene varias estadísticas que a más largo plazo también es el activo en las últimas 2 décadas que mejor lo está haciendo, incluso por encima del SP500, porque es que está haciendo... Es que oro, desde que lanzaron el primer ETF, de hecho yo creo, si ves la rentabilidad del oro pre-lanzamiento del ETF, ETF es un producto indexado de la misma manera, lo que pasa es que es cotizado, pero ahí se ve claramente un resurgir. Sí, está claro. Ahora estamos mirando cartera oro Bitcoin. Sí. Que también, casualmente, también con la aparición de ETFs de Bitcoin, ¿eh? Cuidado. Sí, a ver, a mí me ha gustado mucho y quería recalcarlo. Decías, no poner todos los huevos en la misma cesta.
de activos y temporal, ¿eh? Eso es muy, muy, muy importante. Lo digo porque hay un tipo de inversor, probablemente al que nosotros le hemos aconsejado muchas veces este tipo de inversión, que puede parecer como poco sofisticada o poco compleja, que dice, oh, pero esto es lo más sencillo del mundo. Pues sí, indexarse a una cartera diversificada es aparentemente pues bastante sencillo, pero es que la historia lo que nos dice y la estadística es que da unos resultados bastante buenos, esa medalla de plata que decía Luigi, de forma bastante consistente. Y ese inversor puede decir, con estas dudas, ¿no? Este es el momento, sí, no, no concentres en una apuesta, porque si concentras en una sola empresa, pues te puede pasar lo que ha pasado con tantas empresas a lo largo de la historia. Tampoco concentres temporalmente. Eso yo creo que, además, esto nos cuesta mucho a los periodistas, también a los profesores cuando damos clase, porque cuando vas a hacer la comparativa de cómo lo han hecho los diferentes activos en un periodo de 5, 10, 15, 20 años, lo haces tomando un momento de entrada, es más fácil a la hora de hacer los cálculos y dices, si un inversor hubiera metido el dinero el día antes del crack del 29 en la bolsa americana, ¿cuándo habría recuperado su posición? Y te sale pues 10, 15, 20 años después. Pero esa no es la forma que tiene de ahorrar el inversor medio y no debería ser la forma de ahorrar el inversor medio. Debería ser una forma en la que es más difícil plantear el modelo de qué pasaría con un inversor que hiciera su primera aportación el día antes del crack del 29 y luego siguiera aportando sus $10 durante los 25 años siguientes. Claro, su rentabilidad en el año 1954 no tendría nada que ver con la del inversor que hubiese hecho esa única aportación, que es como siempre aparece en los libros de historia y en mis propias clases y en casi siempre y en los medios de comunicación, porque es que es más sencillo para explicarle al alumno cómo es la rentabilidad media. Sí, de hecho nosotros cuando publicamos datos de rentabilidad, evidentemente por simplicidad, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Comunicable de forma sencilla, pues hay un punto de entrada que es, nosotros lo cogemos desde el lanzamiento de nuestras carteras y bueno, pues agregamos datos y salen unas rentabilidades pues espectaculares, ¿no? Pues claro, pero eso no tiene en cuenta de que cada inversor pues entra, o sea, todos los días entran inversores, todos los días nos envían dinero, pues dependiendo del punto de entrada de ese dinero, pues puedes tener una rentabilidad igual, estadísticamente improbable, pero por debajo o por encima, ¿no? Entonces nosotros siempre lo recomendamos es para cosechar al máximo las rentabilidades que producen nuestras carteras, lo que tienes que tratar de hacer es invertir fraccionados, y puede ser pues todos los meses de forma regular, y si no puedes cada 3, pero ser lo más regular posible, porque eso pues lo que hace es hacer que te pegues a la inversión de nuestras carteras y con el paso de los años puedes obtener pues un rendimiento igual pues o equivalente. Bueno, a ver, 5 minutos quedan para que termine el programa y todavía no nos habéis dicho, habéis hablado de lo que cuenta Vanguard para la macro en este 2025, no tenemos ninguna bola de cristal, aquí no sabemos, esa dispensa ya la tenéis, pero ¿qué esperáis vosotros de este 2025? Yo personalmente, pues ya no hace falta hacer el disclaimer, ¿no? Lo has hecho tú, ¿no? Pero personalmente yo, insisto, personalmente me he quedado muy positivamente sorprendido de cómo a nivel mundial estamos o hemos conseguido, no sé si hemos conseguido salir, pero estamos consiguiendo, ¿no? Pues salir de la situación pues que se había creado, ¿no? Se había concentrado, había explotado con los eventos de 2022. Yo creo que muy pocas personas hace no hace tanto tiempo, sino hace solo años hubieran apostado tiempo, sí, sobre pues un aterrizaje, una recuperación, un aterrizaje pues tan suavecito, ¿no? De esa situación, y eso es no vamos a tocar madera, ¿no? Pero de haberse consolidado, de tenerse consolidar pues en el próximo año, pues en una situación, pues para mí, pues más favorable de los pronósticos. También es cierto que 2022 ha sido bastante más desfavorable que cualquier pronóstico posible, ¿no? Entonces, pues yo veo siempre una balanza de justicia, ¿no? Sí, entre esos dos, entre lo negativo inesperado que fue 2022 y lo positivo por encima de la media que ha sido 2024 y que ojalá sea 2025. Sí, además es muy curioso si uno coge las previsiones de todas las casas de análisis de los primeros días del año, que es
estos días, ¿no? Estas semanas de enero. Es cuando y finales de año. Y sobre cuando todo. todas las publican, pero luego te vas a final del año, de ese año, te coges aquellos papeles y dices, ay, Esos artículos no se publican. Ay, Nadie ha hecho el balance de los valores que van a brillar en el 25. yo y luego a final de año dices, a ver cuánto hemos yo en acertado. diciembre los repaso. Lo Sí, pasa sí, es que sí, no vamos a hacer la judía a nadie. Kevin. Yo creo que hay más cosas para el optimismo que para el pesimismo. Bueno, bien. Bajadas de tipos, lo cual es positivo para activos de riesgo. Trump, no estoy tan seguro en todas las políticas que va a hacer, pero desde el punto de vista geopolítico, yo sí que creo que puede, entre comillas, ya sé qué voy a decir, puede ser que haya alguno de los oyentes no esté de acuerdo, pero si puede que hubiese menos conflictos o eventos geopolíticos, precisamente porque Trump, pues bueno, es más difícil de poder tener un problema con Trump que con Biden, ¿no? A primera vista, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del conflicto ruso y Ucrania, y parece que Oriente Medio, parece que las cosas van bien, pues puede ser un año mejor del 25 que del 24, ¿no? Punto de vista de la inflación, parece que nos vamos acercando al 2% de tipo de interés, perdón, al 2% de inflación, por lo tanto, ahí ya parece que podemos dejar atrás el año 2022. Por lo tanto, yo sí que veo, y crecimiento económico, de momento, los crecimientos económicos a nivel global o a nivel de bloques están estimados para que sean bastante parecidos al 2024, ¿no? Es decir, el mundo va a crecer, al parecer, según Vanguard y según el Fondo Monetario Internacional, 2 décimas menos de lo que creció en el 24, ¿no? Entonces, yo veo muchas más cosas optimistas. Y si encima ya China o India se unieran y hicieran los deberes y pusieran un crecimiento por encima de lo esperado, yo creo que puede ser un buen año para los mercados. Muy optimistas. Domingo, ¿tú eres tan optimista? Bueno, a ver, yo soy optimista en general. No, Queda 30 segundos, Domingo. no, porque la última vez que estuve en Con Ánimo de Lucro y me dijiste, ¿qué deseas para 2025? Yo te dije que la bofetada de la bolsa americana no sea tan importante como yo intuyo que va a ser. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Os iba a preguntar a Luis y a Manolo, pero nos hemos quedado sin tiempo. Eso nos lo guardamos para el Tu Dinero Nunca Duerme la semana que viene. Domingo, muchas gracias. Manolo, Luis, muchas gracias. Kevin, Giorgio, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y nada, nos vemos muy prontito de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Ya ven que les traemos siempre lo mejor. Les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio. Aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.